Millonario se disfraza de taxista para seguir a su esposa, pero quien sube al auto es su propia madre. Lo que ella le confiesa durante el viaje lo destroza por completo. Hola, mi querida amiga y mi querido amigo. Yo soy Alejandro, narrador de historias sin filtro, donde las emociones son reales y cada relato toca el alma. Antes de sumergirnos profundamente en este caso, que te dejará con el corazón en un puño, te invito a que dejes tu like, compartas este video con alguien que necesite escuchar este mensaje y, claro, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguna historia que, te garantizo, puede cambiar tu forma de ver la vida y a las personas que te rodean. La historia que voy a contar hoy es sobre Pablo. Sucedió hace poco más de un año, en una mañana de martes que comenzó como cualquier otra en su vida de lujo y poder en Guadalajara. Pablo, a sus 48 años, era el retrato del éxito. Dueño de una de las cadenas de hoteles más prósperas de México, tenía todo lo que el dinero podía comprar. Su mansión era una fortaleza de mármol frío y vidrios impenetrables, un monumento al hombre en el que se había convertido. Un empresario implacable que emergió de una colonia humilde, pero que en su ascenso dejó atrás la humildad y la capacidad de confiar en las personas. En aquella época, su vida era una paradoja. Por fuera, era envidiable. Autos de lujo en el garaje, viajes internacionales, una hermosa esposa llamada Sofía. Pero, por dentro, Pablo vivía en un desierto de soledad y paranoia, como él mismo admitía para sus adentros en los raros momentos de silencio. La riqueza lo había aislado, transformando a cada persona a su alrededor en una potencial amenaza, en un interesado. Veía el mundo a través de un lente de desconfianza y últimamente ese lente estaba enfocado enteramente en su propia casa, sobre la mujer con la que compartía la cama y la vida. Aquella mañana específica, la paranoia que venía creciendo como mala hierba en su pecho alcanzó el punto de ebullición. Estaba de pie, en la penumbra de su closet gigantesco, no escogiendo uno de sus trajes caros, sino un conjunto de ropa vieja y gastada. Unos pantalones de mezclilla raídos, una camisa de poliéster que él jamás usaría y una gorra de béisbol desgastada. Aquel día, él no sería Pablo, el magnate, sería Javier, un taxista cualquiera, un fantasma en las calles de la ciudad que él creía dominar por completo. El motivo para esa farsa dolorosa estaba guardado en su celular, quemando en su memoria. Hacía algunos días, movido por unos celos que se negaba a admitir, tomó el celular de Sofía mientras ella dormía, y lo que encontró lo convenció de que su peor sospecha era real. Mensajes intercambiados con un contacto guardado como corazón, frases como en el mismo lugar de siempre, a la hora acordada, y, la que más lo torturó, no olvides traer el paquete, es muy importante. Para cualquier otra persona podrían ser mensajes inocentes. Para la mente de Pablo era la crónica de una traición. Pudo haber confrontado a Sofía, pudo haberse sentado con ella en la mesa del desayuno, mirarla a los ojos y preguntarle la verdad. Pero la arrogancia no se lo permitió. Para él, preguntar sería admitir inseguridad, sería darle a ella la oportunidad de mentir, de manipularlo. No, él necesitaba pruebas irrefutables, necesitaba atraparla con las manos en la masa. La idea del disfraz de taxista surgió como una epifanía sombría, un plan que le pareció genial en su crueldad, una forma de usar su inteligencia para desenmascarar la farsa que él creía que era su matrimonio. La transformación fue meticulosa. No dejó nada al azar. Compró un bigote falso en una tienda de disfraces, uno de esos que picaban e irritaban la piel, pero que a la distancia cambiaba por completo su rostro. Añadió un par de lentes de aumento sin graduación, con una montura gruesa y pasada de moda. Al mirarse en el espejo, vio a un extraño, un hombre cansado, abatido por la vida,
el tipo de persona que él mismo, Pablo, jamás notaría en la calle. Y eso, irónicamente, le dio una sensación de poder y control sobre la situación. El auto era la pieza final del rompecabezas, un viejo Nissan Tsuru, el clásico taxi mexicano, blanco con los detalles oficiales. Lo había comprado en efectivo la semana anterior, usando un intermediario para que su nombre no apareciera en ningún documento. El olor del interior del vehículo era un ataque a sus sentidos, acostumbrados al cuero italiano y a ambientadores exclusivos. Olía a sudor, a humo de cigarro antiguo y a un desinfectante barato de pino. Era el olor de la realidad que él se había esforzado tanto por olvidar. Saliendo de su mansión por la parte de atrás, como un criminal en su propia casa, sintió un escalofrío. Le dijo a Sofía la noche anterior que tendría una reunión de emergencia muy temprano en uno de sus hoteles más lejanos, una mentira que salió con una facilidad que lo asustó. Cada paso hacia el viejo Tsuru parecía definitivo, como si estuviera cruzando una línea de la que ya no podría volver. Estaba a punto de hacer estallar su propio mundo, y una parte enfermiza de él estaba ansiosa por ello, por la confirmación de que él tenía razón todo el tiempo. Condujo el auto por calles que no recorría desde hacía décadas, sintiendo el motor titubear y la suspensión quejarse en cada bache. La ciudad parecía otra desde ese punto de vista. No eran los edificios de espejos y las avenidas anchas de su trayecto diario. Eran las calles estrechas, los muros grafiteados, los vendedores ambulantes montando sus puestos. Era la Guadalajara real, pulsante e indiferente a su drama personal. Se sintió anónimo, invisible, y esa invisibilidad era su arma más poderosa para la cacería que estaba a punto de comenzar. Finalmente, estacionó a 2 cuadras de su propia casa, en un punto ciego para las cámaras de seguridad que él mismo mandó instalar. La posición era perfecta. Podía ver el portón principal sin ser visto. El sol de la mañana comenzaba a calentar el interior del auto, y el bigote falso ya le molestaba terriblemente. Miró el reloj en el tablero del auto. 7:45. La hora acordada. La ansiedad era un nudo apretado en su estómago, una mezcla de rabia y una punzada de algo que no quería admitir. Miedo. Mientras esperaba, su mente se convirtió en un tribunal. Él era el fiscal, el juez y el jurado. Los mensajes de Sofía eran la evidencia principal. Que ella mencionaba para él solo podía ser dinero, quizás joyas, para financiar una doble vida, para darle a un amante. El lugar de siempre era, en su imaginación, un hotel barato y sucio, el tipo de lugar que él jamás pisaría. Construyó una narrativa tan sólida en su cabeza que la consideraba un hecho consumado. Faltaba solo la prueba visual. En medio de este torrente de pensamientos sombríos, una imagen fugaz de su madre, doña Catalina, cruzó su mente. Frunció el ceño, recordando que su asistente debía haber hecho la transferencia mensual a la cuenta de ella ese día. Él veía esa transferencia como una más de sus obligaciones, un pendiente a tachar de una larga lista de tareas. Sintió una leve punzada de algo, quizás culpa, pero la apartó con la misma rapidez con que surgió. Hoy no era día para eso, hoy era día de guerra. De repente, el portón de su mansión se abrió. El corazón de Pablo dio un brinco y comenzó a latir descontroladamente contra sus costillas. Era Sofía. Salió a 100 pie, usando un vestido sencillo y cargando una bolsa grande. Él se encogió en el asiento del conductor, hundiendo el rostro bajo el ala de la gorra, observando cada movimiento de ella con una intensidad febril. Parecía apresurada, mirando hacia los lados como si tuviera miedo de ser seguida. «Culpable», susurró la voz en su cabeza. Sofía no subió a su propio auto, que estaba en el garaje. En cambio, comenzó a caminar por la acera, en la dirección exacta
de donde él estaba estacionado. Pablo la vio sacar el celular de la bolsa, y todo su cuerpo se tensó. Él sabía lo que estaba haciendo. Estaba pidiendo un auto de aplicación o buscando un taxi. Era el momento para el cual lo había planeado todo. La presa estaba caminando directamente hacia la trampa. Encendió el motor del Tsuru, que protestó con un ruido fuerte antes de arrancar. Metió primera, sintiendo el sudor correr por su espalda a pesar del aire aún fresco de la mañana. Se preparó para avanzar lentamente, para interceptarla en el momento justo, para ofrecerle el viaje que sellaría el destino de su matrimonio. Sus ojos estaban fijos en ella, la mujer que un día amó sin reservas y que ahora veía solo como una traidora a ser desenmascarada. Mientras se acercaba, vio a Sofía detenerse en la esquina, mirando ansiosamente hacia la calle. Parecía buscar a alguien. Pablo redujo la velocidad, el corazón martillando en sus oídos, ahogando el sonido del tráfico. Estaba a pocos metros de ella. Podía ver la expresión en su rostro, una mezcla de preocupación y determinación. Está ansiosa por encontrarse con su amante, pensó, el veneno de la sospecha nublando por completo su juicio y su capacidad de ver cualquier otra posibilidad. Paró el taxi justo a su lado, bajando la ventanilla del pasajero con la dura manivela. Carraspeó, intentando forzar una voz más grave y ronca, la voz de un trabajador cansado. «¿Taxi, señora? ¿Necesita un viaje?», preguntó, manteniendo el rostro bajo, la gorra cubriendo sus ojos. Vio a Sofía voltearse, sorprendida, y por un segundo su corazón se detuvo, con miedo de que ella lo reconociera incluso con el disfraz. Pero ella solo miró el auto, pareciendo aliviada por encontrar un taxi tan rápidamente. Sofía abrió la puerta trasera, pero antes de que pudiera entrar, otra voz, una voz que Pablo conocía mejor que la suya propia, resonó en la calle. «Espera, mi hija, espérame». Pablo sintió un hielo recorrerle la espalda. Levantó los ojos lentamente, mirando por el espejo retrovisor, corriendo hacia el auto, un poco jadeante, pero con una sonrisa en el rostro, venía una señora de cabello blanco y andar apresurado. Era su madre, doña Catalina. ¿Qué estaba haciendo ella allí, con Sofía, a esa hora de la mañana? Sofía sonrió al ver a su suegra y la ayudó a acercarse. «Mamá, con calma, no necesita correr así, le dije que la esperaría». Doña Catalina le dio un beso en la mejilla a Sofía y luego se volteó hacia la puerta del taxi. Sofía entonces dijo algo que hizo que el mundo de Pablo se desmoronara. «Puede irse usted adelante, mamá. Yo voy justo detrás en otro auto. Tengo que resolver una cosita rápida antes. La encuentro allá». Y entonces fue su madre, doña Catalina, quien se agachó y entró en el asiento trasero de su taxi. La puerta se cerró con un clic suave, pero para Pablo sonó como la puerta de una celda al trabarse. Su mundo, que hasta un segundo atrás era un escenario de casa y certeza, de repente se inclinó en un ángulo imposible. Su madre, doña Catalina, estaba sentada en el asiento trasero de su taxi disfrazado, a menos de 1 metro de él. El olor familiar de su perfume, una mezcla de lavanda y algo dulce, invadió el aire viciado del auto. Un aroma de infancia y de hogar que colisionó violentamente con la fealdad de su misión actual. Se quedó paralizado, las manos sudorosas trabadas en el volante. Vio por el espejo lateral a Sofía alejarse, haciendo señas a otro auto que se aproximaba. La cosita rápida que tenía que resolver. La mente de Pablo, condicionada por la paranoia, intentó desesperadamente encontrarle un sentido a aquello. ¿Sería un plan aún más elaborado? ¿Su madre era una cómplice? ¿Estaba ella, su propia madre, ayudando a Sofía a encubrir una aventura? La idea era tan monstruosa, tan absurda, que la sintió como una náusea física, pero aún así,
Su cerebro enfermo se aferró a ella como la única explicación posible para no admitir que él podría estar equivocado. «Buenos días, joven», dijo doña Catalina con su voz calmada y amable. «A la parroquia de Santa Rita, en la colonia San Onofre, por favor. ¿Sabe dónde queda?» El nombre de la colonia lo golpeó como un puñetazo en el estómago. San Onofre. El lugar donde nació, donde pateó sus primeros balones de fútbol en calles de tierra, el lugar del que luchó tanto por escapar y al que nunca más volvió a mirar. No iba a esa colonia desde hacía al menos 15 años. ¿Qué estaría haciendo su madre, a quien él había instalado en un departamento de lujo al otro lado de la ciudad? Allí, Pablo no conseguía formar palabras. Su garganta estaba cerrada, seca. Temía que, si abría la boca, su voz lo traicionaría instantáneamente. Así que simplemente asintió con la cabeza, un movimiento corto y brusco, y carraspeó para disimular el pánico. Metió la marcha, y el auto dio un tirón hacia adelante, un reflejo de su estado interior. Rezó para que ella no lo notara, para que atribuyera la torpeza del conductor al auto viejo o a una mañana difícil. Se concentró en la carretera, pero todo lo que veía era el rostro de su madre en el retrovisor. Doña Catalina se acomodó en el asiento, sin percatarse de la tormenta que se desataba en la cabeza del conductor. Para ella, él era solo un hombre cualquiera haciendo su trabajo. Miró por la ventanilla con un aire de satisfacción, observando la ciudad pasar. «Vaya, ¿cómo está el tráfico de agitado hoy, verdad? Parece que todo el mundo decidió salir de casa a la misma hora», comentó, más para sí misma que para él. El tono casual de ella, la normalidad de la situación para ella, hacía todo aún más surrealista y aterrador para Pablo. Él continuó en silencio, conduciendo con una rigidez que le hacía doler los hombros. Cada segundo parecía una hora. Estaba atrapado, no podía pedirle que se bajara, no podía revelar quién era. Estaba condenado a continuar aquel viaje, a llevar a su propia madre a su destino misterioso, mientras se ahogaba en sus propias mentiras. Su silencio, sin embargo, pareció animar a doña Catalina a hablar más, como si ella lo interpretara como una invitación para llenar el vacío, algo que ella siempre hacía con su naturaleza extrovertida. «Sabe, mi nuera, la muchacha que me dejó aquí, Sofía, ella es un ángel», dijo Catalina de repente con un suspiro de genuino afecto. Pablo sintió una punzada aguda en el pecho. «Es una bendición de Dios en mi vida, siempre tan atenta. Nunca se olvida de mí, incluso con la vida ajetreada que lleva al lado de mí. Hijo, siempre encuentra tiempo para recogerme, para llevarme a mis compromisos. Una verdadera hija que la vida me dio». Cada palabra de elogio a Sofía era un clavo siendo martillado en la certeza de Pablo. Su mente se retorció, intentando desesperadamente invalidar aquellas palabras. Tenía que ser una fachada. Sofía estaba siendo buena con su madre para mantener las apariencias, para crear una coartada perfecta. Sí, era eso. Estaba usando la bondad y la ingenuidad de una anciana para encubrir sus pecados. Se aferró a esa teoría con la fuerza de un hombre que se ahoga, pues la alternativa, la de que él estaba siendo un monstruo paranoico con una esposa leal y una madre amorosa, era simplemente demasiado insoportable para ser considerada. «Se preocupa mucho por mí, quizás hasta demasiado», continuó doña Catalina con una pequeña sonrisa. «Hoy, por ejemplo, le dije que podía tomar un taxi sola, que ya estoy acostumbrada, pero ella insistió en acompañarme hasta aquí, solo para asegurarse de que llegara bien. Ese otro lugar a donde fue ahora es solo para resolver algo para mí también. Un ángel, ¿no le dije?». Otra información que no encajaba. ¿Sofía fue a resolver algo para su madre? ¿Qué podría ser? El auto entró en las calles familiares de San Onofre, y el paisaje comenzó a cambiar drásticamente. Los edificios altos y modernos dieron paso a casas más bajas, coloridas y desgastadas por el tiempo. Tiendas pequeñas, talleres mecánicos,
niños jugando en la acera. Pablo sintió una ola de recuerdos que mantenía encerrados bajo 7 llaves. El olor de la panadería en la esquina, el sonido de la campana de la vieja escuela. Era como viajar en el tiempo, y la experiencia era profundamente perturbadora, especialmente en aquellas circunstancias. «Es aquí, joven. ¿Puede parar frente a la iglesia, por favor?», dijo doña Catalina, señalando la modesta parroquia de Santa Rita, un edificio sencillo con una cruz de piedra en la cima. Era la misma iglesia donde fue bautizado, donde hizo la primera comunión. Estacionó el auto, pero no apagó el motor. Su cuerpo entero gritaba para que huyera de allí, para que aquella tortura terminara de una vez, pero estaba congelado, observándola por el espejo. Ella comenzó a buscar en su bolso, y Pablo pensó que estaba sacando el dinero para pagar el viaje. Se preparó para el momento, pensando en cómo rechazar el pago sin levantar sospechas. Pero en lugar de dinero, doña Catalina sacó un sobre de papel estraza, grueso y pesado. Lo sostuvo en su regazo con ambas manos, mirándolo con un cariño y un orgullo que Pablo no lograba comprender. ¿Qué había en ese sobre? «Sabe, joven», comenzó de nuevo, su voz un poco más baja, casi confidencial. «Usted debe estarse preguntando qué viene a hacer una señora como yo a esta colonia cada semana». Pablo no se movió, pero por dentro gritaba «¡Sí!». Estaba desesperado por saber. Su silencio fue la única respuesta que ella necesitó. Él era el oyente perfecto, un extraño anónimo, invisible, un confesionario sobre ruedas. «Vengo a visitar a mis amigos, la gente con la que crecí, la gente que mi hijo dejó atrás cuando se convirtió en un hombre importante», dijo ella, sin una pizca de amargura en la voz, solo una constatación melancólica. La mención a él, mi hijo, fue como un hierro candente en su piel. Estaba hablando de él, a él, y ella no tenía la menor idea. La ironía de la situación era tan cruel, tan perversa, que sintió ganas de reír y llorar al mismo tiempo. «Mi hijo». Pablo suspiró, y su nombre dicho por ella en ese contexto lo rompió en 1.000.000 de pedazos. «Es un buen hombre, no me malinterprete. Tiene un corazón de oro, un corazón que yo conozco bien, pero se perdió. El dinero, los negocios, todo eso construyó un muro a su alrededor. Él está muy ocupado, el pobrecito. Él cuida de mí, me manda un buen dinero cada mes, nunca me deja que me falte nada material». A cada palabra, Pablo sentía cómo las paredes de su arrogancia comenzaban a agrietarse. Ella lo describía no con rabia por el abandono, sino con una compasión que él no merecía. Lo defendía ante un completo extraño, justificaba su ausencia, su negligencia. Él, que estaba allí, disfrazado, para probar la maldad de otros, era confrontado con una bondad y una comprensión que lo exponían como el verdadero villano de la historia. «Él piensa que este dinero que me manda yo me lo gasto en mí, en ropa, en paseos, en esas cosas de señoras», dijo ella. Y por primera vez, Pablo vio un brillo travieso en sus ojos por el espejo. «Pero ese es nuestro secretito. El dinero de él en realidad hace milagros por aquí, milagros que ni él se imagina». Acarició el sobre de estraza en su regazo y la mandíbula de Pablo cayó, aunque logró esconder la reacción manteniendo el rostro volteado. ¿Qué quería decir con eso? Nuestro secretito, milagros. La confusión de Pablo alcanzó un nuevo pico. La narrativa de la aventura de Sofía se estaba desintegrando por completo, siendo reemplazada por un misterio aún mayor y más desconcertante. El foco de la historia estaba cambiando de su esposa a su madre, y él sentía, con un pavor creciente, que la verdad que estaba a punto de descubrir sería infinitamente más devastadora que la traición que vino a buscar. «Usted parece un hombre bueno y discreto», dijo doña Catalina, mirando directamente a sus ojos en el retrovisor. El contacto visual duró apenas un segundo, pero fue suficiente para que Pablo sintiera que su disfraz se disolvía, para
sentirse completamente desnudo y expuesto. Le voy a contar algo, pero tiene que quedar solo entre nosotros, como un secreto de confesión. Puede ser. No pudo hablar, así que solo asintió una vez más, un movimiento casi imperceptible. Ella se inclinó un poco hacia adelante, como si fuera a compartir el mayor secreto del mundo. Su voz era un susurro lleno de entusiasmo y alegría. «Este sobre de aquí», dijo, levantándolo ligeramente, «está lleno de la generosidad de mi hijo, pero el destino no es mi armario. El destino son las personas de esta colonia, las personas que Dios puso en mi camino y en el camino de Él, aunque Él no lo sepa». La confesión estaba a punto de comenzar, y Pablo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pablo sintió el aire enrarecerse dentro del auto. Él, que se enorgullecía de su inteligencia para los negocios, de su capacidad de anticipar movimientos y leer personas, estaba siendo confrontado con una realidad tan pura y tan simple que su mente compleja y desconfiada no conseguía procesar. Él no era el financiador de una vida de lujo para su madre. Era, sin saberlo, el patrón anónimo de un reducto de caridad, el benefactor secreto de su propio pasado, de un pueblo que él había decidido olvidar por completo. Cada mes, cuando el dinero de mi Pablo entra en la cuenta, yo lo separo, continuó doña Catalina, con la practicidad de una administradora experta. Hago pequeños sobres. Este es para las medicinas de doña Elvira, que tiene el corazón débil. Este otro es para los útiles escolares de los niños de la calle de abajo, y una parte más grande va para nuestra comida comunitaria del sábado, aquí en la parroquia. Hablaba con la naturalidad de quien describe sus tareas domésticas, pero para Pablo, cada palabra era una revelación que redibujaba el mapa de su vida. Luego le contó sobre el señor Ramiro, un viejo carpintero que vivía en la casa donde Pablo había pasado su infancia. El hombre estaba casi ciego por cataratas y ya no podía trabajar. Con el primer dinero que Pablo me mandó después de que se mudó a la casa nueva, yo le pagué la cirugía, dijo ella, la voz embargada de emoción. Hoy el señor Ramiro puede ver el rostro de sus nietos y volvió a hacer sus pequeños muebles. Mi hijo le devolvió la dignidad a ese hombre y él ni siquiera tiene idea. No es una bendición. Pablo tuvo que apretar la mandíbula con fuerza para no emitir ningún sonido. Una imagen del rostro arrugado del señor Ramiro, un amigo de su difunto padre, surgió en su mente. Se acordó de la última vez que lo vio, hacía años, en un funeral. El hombre parecía cansado, derrotado, y él, Pablo, el hombre más rico de la ciudad, no hizo nada. Le dio un asentimiento de cabeza distante y se fue. Su madre, con el dinero que él le daba por obligación, había obrado un milagro que él, con toda su fortuna, fue demasiado ciego para ver. Y los niños, continuó ella, una sonrisa ahora iluminando su rostro en el reflejo del espejo. Ah, los niños son mi mayor alegría. Al inicio del año escolar, Sofía y yo hacemos la fiesta. Compramos mochilas, cuadernos, lápices de colores para todos los que necesitan. Necesitaría ver sus ojitos brillando, joven. Un cuaderno nuevo, para ellos, es un tesoro. Es la promesa de un futuro que mi hijo, gracias a Dios, consiguió tener. La mención a Sofía nuevamente sonó como una campana fúnebre para la paranoia de Pablo. Sofía, el paquete, el lugar de siempre. Todo comenzó a encajar, no como una historia de traición, sino como un engranaje de bondad, del cual él era la pieza central y al mismo tiempo la más ignorante. El paquete que Sofía debía traer no era para un amante. Era probablemente un lote de donaciones. Ropa, quizás. El lugar de siempre no era un hotel barato. Era allí, la parroquia de Santa Rita. El corazón en el celular de Sofía no era un apodo para un hombre. Era muy probablemente el corazón de la caridad que ella y su madre operaban en secreto.
Sofía es mi brazo derecho. ¿Sabe?, explicó doña Catalina como si leyera sus pensamientos confusos. Yo ya soy una señora, mis piernas ya no aguantan como antes. Es Sofía quien investiga los precios de las medicinas, quien va a las papelerías a comprar el material más barato, quien organiza las listas de quien necesita ayuda. Tiene un corazón de oro, igualito al de mi hijo. La diferencia es que, bueno, ella sabe cómo demostrarlo. La frase final fue dicha sin maldad, pero golpeó a Pablo con la fuerza de una condena. Él era el hombre que no sabía demostrar. Él, que construyó un imperio, no sabía cómo construir un puente hacia el corazón de su propia madre. La instaló en un departamento cómodo, creyendo que el lujo reemplazaba la presencia. Le daba dinero, pensando que los cheques firmados reemplazaban el cariño. Y mientras él se hundía en su arrogancia, su madre y su esposa, las dos mujeres más importantes de su vida, estaban unidas, transformando su obligación fría en calor humano, su riqueza material en riqueza espiritual. La confesión de su madre continuó, cada frase un nuevo golpe. Habló sobre las comidas del sábado, donde ella misma cocinaba su famoso pozole, la receta que Pablo tanto amaba en su infancia. Describió cómo los vecinos, muchos de ellos desempleados o ancianos, hacían fila en la puerta de la parroquia, no solo por la comida, sino por la conversación, por el abrazo, por la sensación de pertenencia. Siento que, al alimentar a esta gente, estoy cuidando un poquito de mi Pablo. También, manteniendo vivas sus raíces, dijo ella. Pablo sintió una lágrima caliente correr por su mejilla. Una única lágrima, la primera en décadas. La secó rápidamente con el dorso de la mano, rezando para que ella no la viera por el retrovisor. Era una lágrima de vergüenza, vergüenza de su ceguera, de su arrogancia. Él, que se creía un rey en su castillo, era en realidad un tonto, un hombre pobre de espíritu, atormentado por demonios imaginarios, mientras ángeles obraban milagros en su nombre, y justo debajo de su nariz. Hoy mismo, dijo doña Catalina, tomando de nuevo el sobre de estraza, este dinero de aquí va a pagar el tratamiento de fisioterapia del hijo de Rosa, que sufrió un accidente de moto. Y también va a comprar el tanque de gas de la viuda Ramírez, que estaba cocinando con leña. Son cosas pequeñas para quien tiene mucho, pero para ellos es todo. Es la diferencia entre la esperanza y la desesperación. Y quien proporciona eso es mi hijo. La manera en que decía mi hijo era una mezcla de orgullo y amor que lo partía por la mitad. Él, Pablo, era el héroe anónimo de San Onofre, y odió a ese héroe, porque ese héroe era un fraude. La verdadera heroína era ella, su madre, con su fe inquebrantable y su amor incondicional. Y era Sofía, con su dedicación silenciosa y su complicidad generosa. Él era solo la fuente del dinero, un detalle técnico, un banco, el alma de la operación, la gracia, la compasión. Nada de eso venía de él. Él era solo el dueño de la mina, mientras ellas eran las que extraían el oro y lo distribuían. De repente, entendió la mirada preocupada de Sofía esa mañana. No tenía miedo de ser descubierta. Estaba, probablemente, preocupada por la logística del día, por las entregas, por la ayuda que necesitaban prestar. Recordó las veces que ella llegaba tarde a casa, con una excusa de que estaba con amigas o atrapada en el tráfico. Él, en su mente enferma, imaginaba encuentros secretos. La verdad era que ella estaba, muy probablemente, resolviendo problemas en San Onofre. El peso de la injusticia que estaba cometiendo, no solo con su madre, sino principalmente con su esposa, cayó sobre él con la fuerza de una avalancha. La acusó en su corazón, la juzgó, la condenó. Montó una operación digna de un espía para humillarla, para exponer una falla que existía solo en su imaginación. Y ella,
durante todo ese tiempo, estaba cubriendo las lagunas de amor que él mismo dejaba en la vida de su madre. Si llegaste hasta aquí en esta historia y estás sintiendo el peso de esta revelación junto con Pablo, escribe un amén en los comentarios. Escribe amén para honrar la bondad de mujeres como doña Catalina y Sofía, que hacen el bien sin mirar a quién, que transforman lo poco en mucho y que nos recuerdan dónde está la verdadera riqueza de esta vida. Tu interacción nos muestra que todavía hay mucha gente buena en este mundo, gente que valora lo que realmente importa. La voz de doña Catalina lo trajo de vuelta de la espiral de vergüenza. Bueno, llegamos. Muchas gracias por el viaje, mi joven, dijo ella con su simpatía habitual. Abrió su bolso de nuevo, esta vez buscando la cartera. ¿Cuánto le debo? La pregunta simple lo paralizó. ¿Cómo podría cobrarle a su propia madre? ¿Cómo podría aceptar dinero por un viaje que había destruido y, al mismo tiempo, abierto sus ojos de la manera más dolorosa posible? Negó con la cabeza, aún sin poder mirarla directamente. No es nada, señora. Va por cuenta de la casa. Decirlo, la voz saliendo ronca y extraña, un gruñido que esperaba que ella no reconociera. Necesitaba que ella saliera del auto. Necesitaba estar solo. La presión en su pecho era tan intensa que creía que su corazón iba a explotar en cualquier momento. Necesitaba aire, necesitaba desmoronarse en paz. «Oh no, mi hijo, de ninguna manera. Usted trabajó por esto», insistió ella, como la mujer honorable que era. «No es justo. Por favor, acepte». Extendió un billete en su dirección, y el simple gesto de rechazo se convirtió en un acto de tortura. No podía explicar por qué no quería el dinero. No podía decirle que el dinero de ella, en realidad, era de él, y que ese mismo dinero era la fuente de su mayor vergüenza. Él solo levantó la mano, en un gesto de «alto», y negó con la cabeza con más vehemencia. «Por favor, señora, considérelo como una buena acción del día. Vaya en paz». Forzó las palabras a salir, y el esfuerzo fue tan grande que sintió los músculos de su cuello temblar. Miró hacia el frente, fijando la mirada en la cruz de piedra de la iglesia, rezando para que ella aceptara y lo dejara solo con los escombros de su alma. Doña Catalina lo observó por un momento, pareciendo un poco sorprendida, pero luego sonrió, una sonrisa genuina y dulce. «Bueno, si es así, que Dios se lo pague al doble, mi joven. Que Él bendiga su día y su trabajo». Guardó el dinero, tomó su precioso sobre de estraza y abrió la puerta del auto. «Muchas gracias de verdad. Con permiso». Y con eso salió, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. Pablo se quedó solo, el silencio en el auto ahora más ensordecedor que cualquier ruido. Se quedó allí, inmóvil, por un largo minuto. Solo el sonido del motor del viejo auto y de su propia respiración irregular llenando el silencio. Miró sus propias manos en el volante. Eran las manos de un millonario, bien cuidadas, con un reloj que valía más que ese auto. Eran las manos que firmaban contratos de millones de dólares, que construían y destruían imperios. Y en ese momento se dio cuenta de que eran las manos más inútiles y vacías del mundo, pues nunca habían sido usadas para sostener, para consolar, para hacer el bien que su madre hacía con tanta simplicidad. Entonces, algo dentro de él se rompió, una represa que construyó a lo largo de 30 años de ambición y desconfianza. El primer sollozo escapó de su garganta, un sonido feo, rasgado, que no reconoció como suyo. Con un gesto de furia y repulsión se arrancó el bigote falso del rostro, sintiendo la piel arder. La gorra fue arrojada al asiento del pasajero, seguida por los lentes. Necesitaba deshacerse del disfraz, de esa persona mentirosa, pero sabía que la verdadera máscara, la de la arrogancia y el orgullo, estaba pegada a su alma. Y entonces lloró. No fue un llanto silencioso y contenido, fue un derrumbe. Las lágrimas brotaban de sus ojos sin control
y su cuerpo era sacudido por sollozos profundos y dolorosos que parecían venir del fondo de su existencia. Lloró por la traición que no existió, pero que él mismo cometió contra su esposa. Lloró por el abandono de su madre, un abandono que era enteramente su culpa. Lloró por el hombre que su padre le enseñó a ser y por el monstruo de desconfianza en el que se había convertido por su propia cuenta. Apoyó la frente en el volante, el plástico barato y gastado presionando su piel, y dejó que el torrente de vergüenza y arrepentimiento lo lavara por completo. Cada palabra de su madre resonaba en su cabeza. Mi hijo es un buen hombre. Él solo no sabe. Un corazón de oro. Ella lo veía no como era, sino como podría haber sido. Mantenía viva una imagen de él que él mismo se había esforzado al máximo por matar y enterrar bajo capas de dinero y poder. La fe de ella en él era su mayor condena. Después de un tiempo que pareció una eternidad, los sollozos comenzaron a disminuir, dando paso a un agotamiento profundo y hueco. Levantó la cabeza, el rostro hinchado y manchado de lágrimas, y miró en dirección a la iglesia, y lo que vio fue la confirmación visual de todo lo que su madre había confesado. Ella no entró directamente en la parroquia. En la entrada, se detuvo para conversar con una anciana que usaba un bastón, abrazándola con un cariño que era visiblemente genuino y prolongado. Pablo observó a su madre abrir el bolso, tomar el sobre de estraza y sacar de dentro una pequeña cantidad de dinero, entregándosela discretamente a la anciana. La mujer comenzó a llorar y a agradecer, y su madre solo sostuvo sus manos, diciendo algo que la hizo sonreír en medio de las lágrimas. Era una escena de una pureza devastadora. No había exhibicionismo, no había placas con su nombre. Era solo el amor en su forma más cruda y eficaz, operando silenciosamente en la esquina de una colonia olvidada. Vio a un grupo de niños corriendo fuera de un portón cercano, probablemente de la escuela. Al ver a doña Catalina, gritaron «¡Abuetina!» y corrieron a abrazarla. Ella rió, un sonido que Pablo no oía desde 1900. Hacía años, y se agachó para abrazarlos, acariciando sus cabellos, preguntando por sus clases. Él era un extraño allí, un forastero en su propio pasado, mientras que su madre era la reina, la matriarca de ese pequeño universo de necesidades y afectos. En ese momento comprendió la verdadera naturaleza de la riqueza. Él tenía cuentas bancarias repletas, propiedades, acciones. Pero su madre, ella poseía algo infinitamente más valioso. Poseía el amor y la gratitud de toda una comunidad. Tenía que la levantaba de la cama todas las mañanas con alegría. ¿Y él? ¿Qué tenía él? Reuniones, contratos y una sospecha enfermiza que casi destruyó a las únicas personas que verdaderamente lo amaban en este mundo. El contraste era tan brutal que lo hizo sentirse el hombre más pobre de Guadalajara. Fue entonces que otro auto se estacionó silenciosamente detrás de su taxi. El corazón de Pablo dio un salto de pánico. Era el auto de Sofía. Se encogió instintivamente en el asiento, como un niño atrapado haciendo algo malo, lo que de hecho era. La observó salir del auto. No parecía una mujer yendo a un encuentro secreto. Parecía cansada, pero su rostro tenía una expresión de determinación, la expresión de alguien que tiene una misión que cumplir. Observó con el corazón en la boca mientras Sofía abría la cajuela de su auto de lujo, y de allí sacó no una, sino 2 cajas de cartón grandes y pesadas, cerradas con cinta adhesiva. El paquete, la prueba final e irrefutable de su estupidez monumental. Se esforzó por levantar la primera caja, y fue en ese momento que su madre, viendo la dificultad, bajó los escalones de la iglesia para ayudarla. La escena que siguió fue el golpe de gracia en su corazón ya destrozado. Doña Catalina y Sofía se abrazaron. No fue un abrazo formal de suegra y nuera.
Fue un abrazo de complicidad, de cariño, de compañeras en la misma jornada. Sonrieron la una a la otra, y Sofía dijo algo que hizo reír a su madre. Juntas, cada una sosteniendo un lado, llevaron la primera caja hacia adentro de la iglesia. Eran un equipo de ángeles operando con los recursos de un demonio paranoico. Pablo las observó regresar a buscar la segunda caja. Pudo ver más claramente el rostro de su esposa. Estaba hermosa como siempre, pero por primera vez no la vio a través del lente de su posesividad. La vio como una mujer fuerte, generosa, leal. La lealtad de ella no era solo hacia él, el esposo, sino hacia la madre de él, hacia la promesa silenciosa de cuidar a la matriarca de la familia, llenando el vacío que él, el hijo, había creado. Recordó todas las discusiones recientes, las veces que la acusó de ser distante, de tener secretos, las respuestas vagas que ella daba, que él interpretaba como mentiras. Estaba resolviendo unas cosas, mi amor. No te preocupes, es asunto mío. Ahora lo entendía. No estaba mintiendo para engañarlo. Estaba protegiéndolo de la vergüenza de saber que su propia madre necesitaba montar una operación secreta para darle sentido a la vida, y protegiendo el noble secreto de su madre. La magnitud de su fracaso era abrumadora. No solo le falló a su madre, descuidándola, le falló profundamente a su esposa, dudando de su carácter de la manera más insultante posible. La traición que tanto temía no era la de ella, sino la suya. Había traicionado sus votos de confianza, de amor y de respeto. Había transformado su hogar en un campo de investigación y a su compañera de vida en la principal sospechosa de un crimen que nunca existió. Mientras observaba a las dos mujeres desaparecer dentro de la iglesia con la segunda caja, se sintió completamente solo. El disfraz estaba en el asiento del pasajero, su paranoia estaba en ruinas y su orgullo estaba reducido a cenizas. Ya no había nada detrás de lo que esconderse. Él era lo que era, un hombre rico, poderoso y un fracaso colosal como hijo y como esposo. La verdad no lo liberó. La verdad lo aprisionó en una celda de Milnote, autodesprecio. Permaneció allí, en el auto que apestaba a sudor y desinfectante barato, por un largo tiempo. El sol subía en el cielo, y la colonia San Onofre seguía su ritmo normal, indiferente al colapso de un millonario dentro de un viejo tsuru. No sabía qué hacer, volver a casa, enfrentar a Sofía. ¿Cómo podría mirarla a los ojos? ¿Cómo podría mirar a los ojos de su madre, sabiendo lo que ahora sabía? El viaje que comenzó esa mañana, en busca de una mentira, terminó con el descubrimiento de una verdad insoportable sobre sí mismo. Salió de casa como un cazador, un depredador seguro de su presa, y ahora estaba allí, la criatura más patética y herida de todas. No encontró la oscuridad que buscaba en su esposa. Encontró una luz deslumbrante en su madre, una luz que sirvió solo para iluminar la profundidad de su propia oscuridad. El motor del taxi todavía estaba encendido. Podría simplemente meter la marcha e irse, huir, volver a su oficina, a sus hojas de cálculo, al mundo de los números donde se sentía seguro, donde las emociones no podían alcanzarlo. Era lo que el viejo Pablo haría. El Pablo arrogante y cobarde, pero algo dentro de él, quizás el llanto, quizás la visión de su madre abrazando a esos niños, había cambiado. La pregunta ya no era ¿qué estaba haciendo Sofía? La pregunta ahora era infinitamente más difícil e importante. ¿Qué va a hacer Pablo? Por primera vez en mucho tiempo, no tenía la respuesta. Estaba perdido y, extrañamente, estar completamente perdido parecía ser el primer paso hacia un camino que necesitaba desesperadamente encontrar. El camino de regreso a casa. Apagó el motor del auto. El silencio que siguió fue total. No iba a ninguna parte. Todavía no.
Necesitaba quedarse allí, en esa colonia que renegó, frente a esa iglesia que olvidó, y absorber la lección más dura y humillante de su vida. El viaje de regreso sería largo, y sabía, con una claridad dolorosa, que comenzaría con una petición de perdón que ni siquiera sabía si era digno de hacer. El tiempo pasaba, pero Pablo no tenía prisa. Por primera vez en su vida adulta, no estaba corriendo hacia la siguiente reunión, hacia el siguiente negocio, hacia la siguiente conquista. Estaba simplemente detenido, existiendo en ese momento de claridad dolorosa. La tentación de entrar en esa iglesia, de arrodillarse frente a su madre y su esposa y confesar toda su sordidez, era inmensa. Deseaba el alivio de una confesión, el cataclismo de una revelación dramática que, quizás, pudiera llevar a un perdón inmediato. Pero mientras la imagen de esa escena se formaba en su mente, la vio por lo que realmente era, un acto más de egoísmo. Sería él, una vez más, convirtiéndose en el centro de atención. Sería su dolor, su drama, su necesidad de absolución, opacando el trabajo puro y sagrado que ellas realizaban. Estaría transformando el santuario de ellas en su escenario personal. Y se dio cuenta, con una claridad cortante, de que el verdadero arrepentimiento no comienza con una petición de perdón, sino con un cambio de comportamiento. No merecía su perdón, todavía no. El perdón era algo que tendría que ganarse día tras día, con acciones, no con palabras. Su penitencia no sería un acto único y grandioso de contrición, sino un viaje largo y silencioso de transformación. Necesitaba primero matar al Pablo arrogante y paranoico que vivía dentro de él. Solo entonces, quizás, el hijo y el esposo que su madre y su esposa merecían podría tener espacio para nacer de las cenizas de ese hombre que ahora despreciaba. Entonces decidió esperar. Las observaría salir como un guardián silencioso que ellas no sabían que tenían. Quería grabar en su memoria la imagen de ellas, no como las figuras que había distorsionado en su mente, sino como las mujeres que realmente eran. Necesitaba esa imagen para anclarse, para que fuera su norte en el largo viaje de regreso que tenía por delante. La espera ya no era una tortura. Se convirtió en una vigilia, un acto de reverencia a la distancia. Cerca de una hora después, la puerta de la parroquia se abrió. Primero salió Sofía, luego su madre, ambas cargando cajas vacías y dobladas. Conversaban y sonreían, y aún a la distancia, Pablo podía sentir el aura de ligereza y propósito que las envolvía. Parecían cansadas, sí, pero era el cansancio bueno de quien ha trabajado por algo más grande que sí mismo. Era un tipo de cansancio que Pablo, con todo su estrés empresarial, jamás había experimentado en su vida. Las observó caminar hasta el auto de Sofía. Vio a su esposa abrirle la puerta a su madre con un cuidado y un cariño que eran habituales, pero que él solo ahora veía con claridad. Se despidieron con un abrazo y un beso en la mejilla. Doña Catalina dijo algo que hizo reír a Sofía, y luego entró al auto. Sofía saludó con la mano una última vez y esperó a que el auto de su suegra se alejara antes de subir al suyo. Eran compañeras, amigas, familia en el sentido más profundo de la palabra. Pablo esperó hasta que ambos autos desaparecieron al final de la calle. Solo entonces se sintió capaz de moverse. Giró la llave en el encendido y el motor del viejo Tsuru volvió a la vida con su familiar sonido de protesta. Dio la vuelta y comenzó a conducir fuera de San Onofre, pero esta vez la sensación era completamente diferente. Ya no estaba huyendo de su pasado, se lo llevaba consigo, grabado en su corazón y en su conciencia. El viaje de regreso a su mansión fue una tortura de un tipo diferente. Cada semáforo y cada calle parecía acentuar el abismo entre el mundo que acababa de dejar y el mundo al que estaba volviendo. Los escaparates de lujo,
Los autos importados, las fachadas imponentes de los condominios en su colonia adinerada ahora le parecían ofensivos, grotescos en su opulencia vacía. Se sintió un extranjero en su propio hábitat, un rey regresando a un reino de cartón. Pensaba en Sofía. ¿Qué le diría cuando la viera? La verdad cruda. Me disfracé de taxista para seguirte porque creí que eras una traidora, pero descubrí que eres una santa. Era impensable. Era una verdad tan fea, tan humillante para él y tan insultante para ella, que las palabras no podían ser dichas. Contarle sobre su plan solo la lastimaría más. La haría entender la profundidad enfermiza de su desconfianza. Necesitaba encontrar otra manera. Al llegar a su propiedad, no condujo el taxi hasta el garaje principal. Lo dejó estacionado en la parte trasera, detrás del área de servicio, como si escondiera la prueba de un crimen. Y en cierto modo, era exactamente eso. Entró a su propia casa no como el dueño, sino como un penitente. El mármol frío bajo sus pies parecía acusador. El silencio resonaba su soledad. Se sentía pequeño e insignificante en medio de la grandeza que él mismo había construido. Encontró a Sofía en la sala de estar, sentada en un sofá leyendo un libro. La escena era tan normal, tan doméstica, que su corazón se encogió. Ella levantó la vista cuando él entró, y había una leve sorpresa en su mirada. «Pablo, volviste temprano», dijo, su voz calmada como siempre. «¿Se canceló la reunión?» La pregunta simple, la mentira que él mismo había creado, ahora pesaba 1 tonelada. No pudo sostenerle la mirada. La mentira se atascó en su garganta. Solo murmuró, la voz baja y ronca. «Sí, se canceló». Se detuvo a unos metros de ella, incapaz de acercarse, incapaz de huir. La miró, a la mujer que había juzgado y condenado en su tribunal particular, y vio solo la belleza, la serenidad y una fuerza que nunca había apreciado. Una ola de amor, mezclada con una vergüenza abrumadora, lo sofocó. Sofía lo observó, frunciendo ligeramente el ceño, percatándose de que algo andaba mal. Él no era el mismo hombre que había salido de casa esa mañana. ¿Dónde estaba la arrogancia, la impaciencia, el aire de superioridad? Ese hombre frente a ella parecía roto. ¿Está todo bien, Pablo? ¿Te ves pálido?, preguntó ella, su preocupación genuina siendo otra puñalada en su pecho. Él no respondió a su pregunta. En cambio, dio un paso adelante y, para sorpresa de ella, tomó su mano. La mano de ella estaba tibia, la de él estaba fría y húmeda. No dijo, «Perdóname». No dijo, «Estaba equivocado». Sabía que las palabras estarían vacías en ese momento. Solo sostuvo su mano, mirando sus dedos entrelazados, y sintió el abismo de su fracaso. Después de un largo silencio, finalmente levantó los ojos para encontrarlos de ella. Y con una sinceridad que no sentía desde hacía años, una sinceridad que brotó de las ruinas de su orgullo, dijo solo 2 palabras que eran el comienzo de todo. «Te amo», susurró. No era una declaración apasionada, sino una confesión, una admisión de que, a pesar de su locura, ese sentimiento era la única verdad que quedaba en medio de todos sus engaños. Sofía se quedó en silencio, sorprendida y confundida por el cambio repentino. No podía saber lo que había sucedido, el viaje que él había hecho ese día, pero sintió la diferencia, sintió el peso detrás de esas palabras, la ausencia de la arrogancia usual. Vio el dolor en los ojos de él, un dolor que no comprendía, pero que era innegablemente real. Apretó su mano de vuelta, un gesto de aceptación silenciosa. Esa noche cenaron juntos, en silencio. Pero no era el silencio frío y distante de antes. Era un silencio diferente, un silencio de contemplación, de un espacio que se abría entre ellos. Pablo la observaba, cada gesto, cada sonrisa, como si la estuviera redescubriendo. Veía a la mujer que visitaba su pasado,
que cuidaba de su madre, que cargaba cajas pesadas para ayudar a otros, y se preguntaba cómo pudo ser tan ciego por tanto tiempo. No durmió esa noche. Se quedó acostado en la cama, observando a Sofía dormir pacíficamente a su lado, el ángel que casi expulsó de su vida. Sabía que las palabras que dijo no eran suficientes. El amor no era solo un sentimiento o una declaración, era una acción. Era lo que su madre y su esposa hacían todos los días, silenciosamente. Y él sabía que tenía que hacer. La decisión estaba tomada. Mañana no sería un día de negocios. Mañana no habría reuniones en salas de conferencias con aire acondicionado. Mañana no vestiría su traje de diseñador. Mañana volvería a San Onofre, pero no como un espía disfrazado, no como un millonario buscando aplausos. Mañana volvería simplemente como Pablo, el hijo de Catalina, y comenzaría la larga y ardua tarea de reconstruir su alma, un acto de caridad a la vez. Su plan no era grandioso, era simple. No iba a confrontar a su madre con la verdad. No iba a exponer su conocimiento, iba a acercarse a ella de otra forma, una forma que la honrara, que honrara su trabajo. Encontraría una manera de unirse a ella, de ayudar, no como el jefe, no como el dueño del dinero, sino como un voluntario, un siervo. Se convertiría en el hombre que su madre siempre creyó que él era. El viaje de redención de Pablo apenas comenzaba. El camino por delante era largo y lleno de humildad, una palabra que apenas conocía. Pero, por primera vez en mucho tiempo, acostado en la oscuridad de su lujosa habitación, no se sintió solo. Estaba conectado a su madre y a su esposa por un secreto que solo él conocía, un secreto de bondad que lo había destruido para que él pudiera finalmente ser reconstruido. Y se aferró a esa esperanza, como un náufrago se aferra a un trozo de madera en medio del océano. La mañana siguiente amaneció diferente. El sol que entraba por la ventana de la suite principal ya no parecía frío y acusador, sino simplemente presente. Pablo no se levantó de la cama como un autómata, ya pensando en correos electrónicos y cotizaciones de mercado. Se quedó un momento allí, sintiendo el peso y la ligereza de su nueva realidad. Ya no era el hombre que se había dormido, aunque nadie en el mundo, excepto él, lo supiera. El cambio era un secreto que guardaba en el pecho, un tesoro doloroso y precioso. No fue a su closet gigantesco, en cambio fue a una parte olvidada de su guardarropa y tomó un par de pantalones de mezclilla sencillos y una camisa tipo polo de algodón. Ropa de un hombre normal, no de un magnate. Cuando Sofía lo vio en la cocina, ya vistiendo su atuendo de trabajo, se detuvo, sorprendida. El cambio en su vestimenta era tan chocante como el cambio en su comportamiento la noche anterior. «¿Tú no vas a la empresa hoy?», preguntó, la confusión clara en su voz. Pablo se sirvió una taza de café, las manos firmes por primera vez en 24 horas. «Hoy no», respondió la voz calmada. «Hoy voy a tomarme el día para visitar a mi madre». Si hubiera dicho que iba a volar a la luna, el shock de Sofía no habría sido mayor. Rara vez, casi nunca, visitaba a doña Catalina sin un motivo específico, como un cumpleaños o Navidad. Una visita espontánea, en una mañana de día laboral, era algo inédito. Ella solo asintió, sin saber qué decir. Condujo su propio auto, un sedán de lujo que parecía deslizarse silenciosamente por las calles. Pero el hombre al volante era diferente. Ya no sentía el orgullo de poseer esa máquina. Al contrario, se sentía un poco ridículo en ella. Al entrar de nuevo en las calles de San Onofre, no sintió el desprecio de antes. Miraba las casas, a la gente, y veía no la pobreza que superó, sino la comunidad que había perdido, el tejido de relaciones humanas que su madre tan sabiamente continuaba nutriendo. Siguiendo el plan que trazó durante la noche en vela, no fue directo al departamento de ella. Estacionó a una distancia discreta de la parroquia,
el escenario de su humillación y de su epifanía, y observó. Era casi mediodía, y la vio exactamente como la descripción de la premisa preveía. Doña Catalina estaba allí, ayudando a servir platos de comida de una gran olla a una fila de personas. No parecía una dama de la caridad, parecía una madre alimentando a sus hijos. La observó por más de una hora. La vio consolar a una vecina que lloraba, pasando el brazo por sus hombros y hablándole suavemente al oído. La vio reír a carcajadas de un chiste contado por uno de los hombres en la fila. La vio agacharse para atar la agujeta de un niño que casi tropezó. Cada gesto era pequeño, casi invisible para el mundo, pero para Pablo, cada uno era un ladrillo en la reconstrucción de su alma. Estaba presenciando la grandeza en la simplicidad. Vio llegar a Sofía, trayendo botellas de agua y pan. Se unió al trabajo sin alardes, sonriendo a la gente, moviéndose con la misma gracia y propósito que su suegra. Eran, de hecho, una fuerza de la naturaleza, un dúo silencioso de bondad. Verlas allí, trabajando juntas en armonía, finalmente curó la última herida de su paranoia. No sintió celos ni desconfianza, sintió un inmenso y abrumador orgullo. Cuando la distribución de la comida terminó y la gente comenzó a dispersarse, supo que era la hora. Encendió el auto y condujo lentamente hasta la calle donde vivía su madre, en el antiguo edificio que un día consideró demasiado simple para ella. Estacionó, apagó el motor y se quedó unos minutos reuniendo el coraje que necesitaba. Este era el paso más difícil. No se trataba de un negocio, se trataba de su vida, de su alma. Caminó hasta la puerta del departamento de ella. Era una puerta sencilla, de madera, con un pequeño tapete de bienvenido. Respiró hondo y tocó. El sonido de su mano en la madera pareció resonar por todo su ser. Cada segundo que esperó la respuesta pareció una vida entera. Oyó el sonido de pasos acercándose y entonces la cerradura giró. La puerta, y allí estaba ella, su madre, con un delantal, el rostro cansado pero sonriendo. Su sonrisa vaciló un poco al verlo allí, una sorpresa genuina en sus ojos. «Pablo, hijo mío, qué sorpresa tan buena. ¿Pasó algo?» La preocupación inmediata de ella por él, como siempre, fue otra pequeña puñalada de amor y culpa en su corazón. Intentó hablar, pero su garganta estaba apretada. Tragó saliva, forzando las palabras a salir. La confesión cuidadosamente planeada que era, al mismo tiempo, una mentira y la más profunda de las verdades. «Mamá», comenzó, y su voz salió entrecortada, temblorosa. Odió su propia debilidad, pero también la aceptó como parte de su penitencia. «Mamá, un amigo taxista, me contó sobre el trabajo increíble que usted hace aquí en la colonia». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas para continuar. «Me lo contó todo, y yo... No pudo terminar la frase, pero no era necesario. El deseo estaba estampado en su rostro. La miró a los ojos, esperando ver confusión, quizás hasta desconfianza. Pero no vio nada de eso. Vio solo la sabiduría profunda y antigua de una madre que conoce el alma de su hijo mejor que él mismo. Doña Catalina lo observó, su rostro suavizándose en una sonrisa tierna. Una sonrisa que parecía contener todos los años de espera, toda la fe que había depositado en él, toda la certeza de que ese día, de una forma u otra, finalmente llegaría. Ella no hizo preguntas. No preguntó quién era el taxista, ni cómo lo sabía, ni por qué. Pablo estaba allí con los ojos llenos de lágrimas. Simplemente entendió. Abrió más la puerta, haciéndose a un lado. El gesto, una invitación no solo para entrar a su departamento, sino para entrar de vuelta a su vida, al mundo de amor y propósito que ella había preservado para él. Y entonces dijo las palabras que sellaron la paz en el corazón de Pablo, las palabras que lo liberaron y lo trajeron a casa. «Lo sé, mi hijo», dijo ella,
la voz suave como una oración. Lo sé. Extendió la mano y tocó su rostro. Pasa. El café ya casi está listo. El olor a café recién hecho desde adentro del departamento invadió sus fosas nasales. El aroma de su infancia, el olor a hogar. Pablo dio el paso y cruzó el umbral de la puerta. Al hacerlo, sintió como si estuviera cruzando el umbral de su propia alma, dejando atrás el desierto de su riqueza y entrando en un oasis de amor verdadero. Ya no era el millonario arrogante, el esposo desconfiado, el hijo ausente. En ese momento, en esa pequeña cocina olor a café, era solo Pablo, el hijo de Catalina, y eso finalmente entendió era la mayor riqueza que jamás podría poseer. Su viaje estaba lejos de terminar, pero allí, en la casa de su madre, el primer paso, el más importante de todos, había sido dado. No sabía exactamente cómo sería el mañana, qué forma tomaría su ayuda, pero sabía que estaría allí, presente, de cuerpo y alma. Aprendería a ser un voluntario, a servir, a escuchar. Aprendería a transformar su dinero, no en una obligación, sino en una herramienta de amor, guiado por las manos sabias de su madre. La puerta se cerró detrás de él, cerrando un capítulo de soledad y paranoia y abriendo uno nuevo, de redención y reencuentro. Afuera, la vida en Guadalajara continuaba su curso, indiferente. Pero allí adentro, en ese pequeño departamento en San Onofre, un milagro silencioso había ocurrido. Un hombre que estaba perdido encontró el camino de regreso, no a través de un mapa, sino a través del corazón inquebrantable de una madre. La lección que Pablo aprendió en ese único y devastador día fue profunda y permanente. La verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias que poseemos o en los imperios que construimos, sino en la profundidad del amor que damos y en el coraje de admitir cuando estamos equivocados. A veces, el camino más largo y difícil que tenemos que recorrer es el camino de regreso a las verdades simples que siempre estuvieron frente a nosotros. Y así, la historia de Pablo, el millonario, termina. O mejor, dicho, es ahí donde verdaderamente comienza. No la historia del empresario, sino la historia del hombre. Un hombre que se disfrazó para encontrar el mal en otros y en cambio fue forzado a encontrar la bondad en sí mismo. Una bondad que ni siquiera sabía que aún existía, enterrada bajo años de orgullo. Entró y el olor a café lo envolvió como un abrazo. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina, la misma donde hacía sus tareas de niño. Doña Catalina le sirvió una taza, sus manos firmes, la sonrisa serena. No había necesidad de más palabras. El silencio entre ellos ya no era de distancia, sino de completa y absoluta comprensión. Estaba en casa, finalmente estaba en casa. Y bien, ¿qué te pareció este viaje de Pablo? ¿Su historia te tocó de alguna manera? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Los leo absolutamente todos. ¿Crees que el orgullo puede cegarnos a las cosas más importantes de la vida? Comparte este video con alguien que ames, o quizás con alguien que, como Pablo, pueda necesitar un recordatorio sobre dónde se esconde la verdadera felicidad. Muchas gracias por tu compañía y nos vemos en la próxima historia. Que Dios te bendiga.